Fuerte Leavenworth, Kansas. Septiembre de 1944. La capitana Erika Weber estaba de pie junto a la ventana de los barracones femeninos, observando lo que parecía una torpe parodia del orden militar desarrollarse en el campo de entrenamiento. Más allá de la alambrada, los soldados estadounidenses se movían durante sus ejercicios con un ritmo relajado, casi descuidado, que no se parecía en nada a la rígida precisión que ella había visto en la Wehrmacht. «Míralos», comentó a la suboficial Mónica Brown, señalando a los hombres que maniobraban por el polvoriento terreno. Ningún movimiento sincronizado, ninguna disciplina de desfile, solo hombres que se arrastraban de un lado a otro como campesinos fingiendo ser soldados. Mónica se unió a ella, observando con la mirada aguda y calculadora de quien había pasado 8 años en el servicio de inteligencia de señales alemán. «Su disciplina de formación es deplorable», dijo con frialdad. «En la Wehrmacht, ese tipo de desorden se castigaría de inmediato». Las 42 mujeres alemanas retenidas en Fuerte Leavenworth representaban una mezcla de especialidades militares: comunicaciones, medicina y administración, todas capturadas durante la campaña de Normandía. Como Erika, la mayoría había sido condicionada a querer en la superioridad innata del entrenamiento alemán y en la supuesta ineptitud de las fuerzas aliadas. Siempre le habían dicho que las victorias americanas se debían únicamente a su poder industrial, no a su verdadera habilidad militar. «Los americanos ganan por números y por maquinaria», continuó Erika, repitiendo la propaganda que había absorbido durante su servicio. «No por capacidad ni disciplina». Hizo un gesto hacia el campo. «Solo míralos. Sin coordinación, sin orden». En cambio pensó, los soldados alemanes habrían ejecutado esas mismas maniobras con una precisión perfecta y unificada. A través de la cerca podían ver a la infantería estadounidense practicando tácticas de escuadrón en una zona boscosa. Los hombres se movían de forma independiente, no en formación rígida, usando señales con las manos y tomando decisiones en fracciones de segundo según el terreno y la situación. A los ojos entrenados de Erika, todo aquello parecía desordenado e ineficiente. «Señorita Weber», llamó una voz desde la puerta de los barracones. Era el sargento Anderson, usando el tono formal que los guardias americanos siempre mantenían con los prisioneros. «El coronel Morrison solicita su presencia en el edificio de administración. Quiere hablar sobre el programa de trabajo de los prisioneros». Mientras Erika cruzaba el campo hacia la oficina, pasó junto a la cerca del área de entrenamiento y alcanzó a oír fragmentos de las órdenes de los instructores. No gritaban sobre postura ni sincronización, más bien enseñaban a decidir, a adaptarse, a tomar la iniciativa, a improvisar bajo presión. Para Erika, todo aquello sonaba absolutamente caótico. «Métodos de entrenamiento terribles», murmuró para sí. «No me extraña que necesiten tanta superioridad material para ganar». La oficina del coronel Morrison daba al campo de entrenamiento, y a través de la ventana Erika podía ver varios ejercicios desarrollarse a la vez. Sesiones de acondicionamiento físico, prácticas de armas, simulaciones tácticas. Todo se realizaba con esa misma eficiencia relajada que ella me encontraba exasperantemente poco profesional. «Señorita Weber», comenzó Morrison cuando ella tomó asiento. «Estamos implementando una nueva iniciativa que permitirá a ciertos prisioneros observar de primera mano el entrenamiento militar estadounidense. El objetivo es educativo, mostrar que nuestros métodos, aunque distintos a los suyos, también resultan eficaces». «¿Quiere que observemos su entrenamiento?», preguntó Erika, incapaz de ocultar su incredulidad. «Que estudiemos a soldados que claramente carecen de la disciplina y la precisión que definen a un ejército de verdad». La expresión de Morrison permaneció serena,
pero sus ojos revelaron que ya Cienen ya había escuchado esa arrogancia antes. «Solo le pido que observe con la mente abierta», respondió con calma. «Saque sus conclusiones de lo que vea, no de lo que asuma. Tal vez se sorprenda». La idea parecía absurda. Prisioneros enemigos evaluando las técnicas de sus captores. Sin embargo, el pasado de Erika en inteligencia la hacía naturalmente curiosa. Ya estaba convencida de cuál sería el resultado. El entrenamiento alemán formaba mejores soldados. El éxito americano provenía de sus fábricas, no de su estrategia. «Observaré», aceptó por fin. «Aunque espero que mis conclusiones confirmen lo que ya sé sobre los estándares militares comparativos». Morrison esbozó una leve sonrisa. «Entonces no tiene nada que perder si observa con atención. Las observaciones comenzarán mañana a las 6 en punto». De regreso en los barracones, Erika compartió la noticia con sus compañeras prisioneras. Algunas reaccionaron con curiosidad, otras con abierta burla, pero todas coincidieron en algo. La doctrina militar alemana representaba la cima de la perfección marcial, y los métodos estadounidenses no eran más que pálidas imitaciones sostenidas por su abundancia industrial. A la mañana siguiente, volvería a situarse junto a la cerca, cuaderno en mano, dispuesta a registrar las debilidades del ejército que la había capturado. Lo que aún no imaginaba era que lo que vería allí empezaría, en silencio, a desmantelar todo lo que creía saber sobre la disciplina, la eficiencia, y lo que realmente convertía a un soldado en alguien eficaz en la guerra. Tidu, el primer indicio del amanecer, apenas empezaba a teñir el cielo cuando el sargento Anderson escoltó a Erika y a otras 5 prisioneras alemanas hasta un puesto de observación con vista limitada a los principales campos de entrenamiento del fuerte Leavenworth. A cada una le entregaron un cuaderno y la instrucción de anotar cualquier aspecto del adiestramiento estadounidense que consideraran digno de mención, una orden que Erika juzgó o bien como un acto de audacia o de una ingenuidad sorprendente. La unidad que observarán hoy está completando su entrenamiento avanzado de infantería, explicó Anderson en un alemán pausado y claro. Serán desplegados en el frente del Pacífico dentro de 6 semanas. Observen con atención y no duden en hacer preguntas si algo no les resulta claro. A medida que el sol se elevaba, los soldados estadounidenses se reunieron con una eficiencia que tomó a Erika por sorpresa. No era la precisión rígida y ceremonial de las formaciones de la Wehrmacht, sino una organización fluida y decidida que transmitía la impresión de que cada hombre sabía exactamente lo que debía hacer, sin necesidad de constante supervisión. ¿Nota algo fuera de lo común?, preguntó el capitán Williams, el oficial de entrenamiento que los acompañaba. «No están firmes», observó Erika. «En la Wehrmacht, los soldados mantendrían una postura estricta. Los suyos parecen relajados». «Están cómodos», corrigió Williams con calma. «No desperdiciamos energía en formalidades de desfile durante el entrenamiento en campo. Nuestros hombres conocen su propósito y sus objetivos», añadió. «No imponemos la disciplina a través de la postura. Está integrada en su comprensión de la misión y de la responsabilidad». Para Erika, aquella diferencia sonaba como un simple juego de palabras, aunque igualmente tomó nota sobre la disciplina de formación americana. Las verdaderas sorpresas empezaron cuando comenzaron los ejercicios. La primera práctica consistía en el movimiento de escuadras a través de terreno irregular. En lugar de avanzar en líneas cerradas y sincronizadas, los soldados estadounidenses se desplazaban de forma independiente, cada uno ajustándose al terreno y buscando cobertura, pero manteniendo la coordinación general del grupo. A los ojos de Erika, la maniobra parecía carente de estructura, aunque no pudo dejar de notar la rapidez con la que el grupo avanzaba sin perder el apoyo mutuo. «¿Por qué no se mueven juntos?», preguntó finalmente Mónica,
expresando lo que todas las prisioneras pensaban. En la Wehrmacht, los miembros de una escuadra avanzan en formación perfecta. Porque el terreno nunca es uniforme, respondió Williams. Las formaciones rígidas pueden lucir impresionantes en los desfiles, pero son inútiles en combate real. Entrenamos a los soldados para que piensen por sí mismos y al mismo tiempo mantengan la cohesión del grupo. Y añadió, cada hombre evalúa su posición según la situación que lo rodea. Antes de revelar cómo la observación de ese día desmontaría casi todas las creencias que aquellas prisioneras alemanas tenían sobre la superioridad militar. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta escuchar a nuestra comunidad global mientras exploramos cómo la filosofía militar se enfrenta a la realidad del campo de batalla. Durante la siguiente hora, Erika observó métodos de entrenamiento que destruyeron sus expectativas. Los soldados eran alentados a cuestionar órdenes que parecían tácticamente erróneas. Los hombres de rango inferior tomaban decisiones independientes durante las simulaciones de combate. Todo el sistema valoraba la adaptabilidad por encima de la obediencia ciega. Esto nunca funcionaría en la Wehrmacht, dijo a Williams durante una breve pausa. La excelencia alemana depende de la obediencia absoluta, de la coordinación precisa y del respeto a la autoridad. ¿Y qué también les ha servido eso?, preguntó Williams en voz baja, señalando a las prisioneras que estaban a su lado. Su ejército valoró la obediencia por encima de la iniciativa. El nuestro valora cumplir la misión por encima del procedimiento. Ustedes están aquí como prisioneras. Nuestros soldados se preparan para su próximo despliegue. Esa comparación se explica sola. Sus palabras golpearon más profundo de lo que Erika quería admitir. Su propia captura había ocurrido porque su unidad siguió órdenes obsoletas en lugar de adaptarse a las nuevas realidades del campo de batalla. La misma disciplina rígida que siempre había defendido había sellado su destino. Mañana, continuó Williams, observará el entrenamiento táctico avanzado, soldados planificando y ejecutando operaciones complejas con mínima intervención de oficiales. Creo que lo encontrará revelador. Mientras regresaban al recinto, los pensamientos de Erika se negaban a aquietarse. Los ejercicios americanos habían parecido caóticos e indisciplinados, pero producían soldados capaces de actuar de forma autónoma y coordinada. La obsesión de la Wehrmacht por la sincronización perfecta alguna vez le había parecido el culmen del orden, pero ahora, tras la derrota, empezaba a verse peligrosamente cercana a la autodestrucción. ¿Y si se había equivocado acerca de lo que realmente definía un entrenamiento militar superior? La idea le resultaba casi una traición, pero las pruebas acumuladas se volvían demasiado sólidas como para que su instinto analítico pudiera ignorarlas. El segundo día de observaciones introdujo ejercicios tácticos avanzados en los que los soldados estadounidenses planificaban y ejecutaban operaciones de combate simuladas con un grado de independencia que habría sido impensable dentro de la jerarquía rígida de la Wehrmacht. Erika observó a un grupo de 8 soldados rasos, sin presencia de oficiales, estudiar un problema táctico, diseñar un plan y llevarlo a cabo con una coordinación precisa, que no se parecía en nada a los ejercicios sincronizados alemanes, pero que lograba los objetivos de la misión con notable eficacia. ¿Dónde están los oficiales?, preguntó el teniente Bergmann, antiguo miembro de comunicaciones de la Luftwaffe, que observaba a Soyasama y a su lado Oscar. ¿Quién dirige esta operación? El sargento Hayes es el jefe de la escuadra, explicó el capitán Williams, señalando a un veterano suboficial que asesoraba a sus hombres en lugar de impartir órdenes rígidas. En nuestra estructura los sargentos dirigen las operaciones de pequeñas unidades. Los oficiales marcan la dirección estratégica, pero los sargentos manejan la parte táctica.
¿Permiten que los soldados rasos tomen decisiones de mando?, preguntó Erika con un tono de incredulidad propio de su formación. En la Wehrmacht, el cuerpo de oficiales mantenía un control absoluto, y los soldados obedecían sin cuestionar ni mostrar iniciativa. No solo lo permitimos, corrigió Williams con calma. Lo exigimos. El combate es impredecible. Las comunicaciones fallan. Los oficiales mueren. Y las circunstancias cambian más rápido de lo que pueden transmitirse nuevas órdenes. Cada soldado debe pensar por sí mismo y actuar cuando sea necesario. Así es como nuestras unidades siguen siendo efectivas incluso cuando la cadena de mando se rompe. A medida que el ejercicio continuaba, Erika comprendió exactamente a qué se refería. La escuadra estadounidense se topó con un obstáculo inesperado, una posición enemiga situada en un área no prevista, y adaptó su plan de inmediato, sin esperar instrucciones superiores. Los hombres se comunicaron con eficiencia, cambiaron de posición y ejecutaron una maniobra revisada que eliminó la amenaza. Tiempo total desde la identificación del problema hasta su resolución: 4 minutos. En el entrenamiento de la Wehrmacht, admitió Erika con cierta reticencia. Ante una situación inesperada tendríamos que informar al mando y esperar nuevas órdenes. ¿Cuánto tardaría eso?, preguntó Williams. Entre 15 y 30 minutos, respondió, dependiendo de las comunicaciones y de la disponibilidad del mando. Y en combate, eso es demasiado, dijo Williams simplemente. Para cuando llegan las nuevas órdenes, el campo de batalla ya ha cambiado. Señaló a la escuadra, que se reagrupeaba tras el ejercicio. Entrenamos a nuestros soldados para resolver problemas en tiempo real, porque el combate lo exige. Su sistema crea obediencia. El nuestro crea solucionadores de problemas. Durante la semana siguiente, Erika y las demás prisioneras alemanas observaron más entrenamientos que desafiaban todo lo que creían sobre la superioridad militar. El acondicionamiento físico se centraba en la resistencia y en la fuerza funcional, no en la postura ceremonial. Los soldados estadounidenses no lucían tan impecables en los desfiles como los de la Wehrmacht, pero demostraban una resistencia mucho mayor en operaciones prolongadas. La instrucción en armamento enfatizaba la comprensión del funcionamiento mecánico en lugar de la simple repetición de procedimientos. Eso permitía a los soldados reparar y mantener su equipo en el campo, tareas que en las unidades alemanas solían requerir especialistas. Los cursos de liderazgo en todos los rangos insistían en la iniciativa y la resolución de problemas. Incluso los soldados más jóvenes recibían formación básica en tácticas de pequeña unidad, ya que la doctrina americana asumía que cualquiera podría tener que asumir el mando. Es una filosofía completamente distinta, comentó Mónica una noche, durante sus debates. La Wehrmacht trata más a los soldados como piezas de una máquina precisa, que funciona mediante sincronización perfecta. Los americanos los tratan como operadores independientes que trabajan por un objetivo común. ¿Y qué sistema obtiene mejores resultados?, preguntó Bergman en voz baja. Todos sabían la respuesta, aunque nadie quiso decirla en voz alta. Erika había estado tomando notas detalladas sobre el entrenamiento estadounidense, con la intención inicial de exponer sus debilidades para un posible uso de inteligencia. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, su escritura empezó a cambiar, a comparar, cuestionar y reconsiderar ideas que antes había considerado incuestionables. Después de una sesión especialmente reveladora, se acercó al capitán Williams. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo. «Por supuesto», respondió él. «Estos métodos fueron diseñados específicamente para contrarrestar la doctrina alemana», preguntó. «¿O se desarrollaron de forma independiente?». Williams guardó silencio unos segundos antes de contestar.
Nuestro entrenamiento militar evolucionó a partir de nuestro carácter nacional y de nuestra experiencia en combate. Estados Unidos se construyó sobre la iniciativa individual y los principios democráticos. Nuestro ejército refleja esos mismos valores. Confiamos en que nuestros soldados piensen por sí mismos porque así es como los estadounidenses enfrentan los desafíos, explicó Williams. Es un sistema eficaz contra ejércitos construidos sobre jerarquías estrictas y obediencia ciega. Pero eso es más una consecuencia que un propósito inicial. Entonces dice que la eficacia militar estadounidense proviene de valores culturales más que de un diseño táctico deliberado, preguntó Erika. Digo que nuestro entrenamiento tiene éxito porque refleja quiénes somos como sociedad, respondió Williams. No se pueden copiar los métodos de otra nación sin adoptar la base cultural que los hace funcionar. La Wehrmacht produce obediencia perfecta porque la cultura alemana valora la estructura y la autoridad. El entrenamiento estadounidense fomenta la iniciativa y la resolución de problemas porque son cualidades que nuestra sociedad admira. La explicación la perturbó más de lo que quería admitir. Siempre había supuesto que el entrenamiento americano era una imitación defectuosa de los métodos alemanes. Ahora Williams insinuaba que ambos sistemas se basaban en principios completamente distintos, y que los valores estadounidenses podrían, en realidad, generar soldados más adaptables. 2 semanas después del inicio del programa de observación, el coronel Morrison invitó a Erika Cinas a asistir a sesiones de desarrollo de oficiales, donde jóvenes tenientes y capitanes americanos estudiaban principios de liderazgo que contradecían todo lo que ella había aprendido en la Academia de Oficiales de la Wehrmacht. El deber principal de un oficial estadounidense, explicó el mayor Patterson durante un seminario de liderazgo al que Erika tuvo acceso, es formar subordinados capaces de actuar de manera independiente. La eficacia de un líder no se mide por cuán estrictamente obedecen sus hombres las órdenes, sino porque también actúan cuando él no está presente. Para Erika, aquello sonaba sencillamente revolucionario. En la Wehrmacht, el éxito de un oficial se definía por el control total y la obediencia perfecta a las órdenes. La idea de cultivar deliberadamente la independencia en los subordinados le parecía una forma de renunciar a la autoridad. ¿Qué ocurre cuando los soldados no están de acuerdo con las órdenes?, preguntó durante el turno de preguntas, aprovechando el permiso de Morrison para participar. Depende del contexto, respondió Patterson. En combate, las órdenes se ejecutan de inmediato y la discusión viene después, si es posible. Pero durante el entrenamiento y la planificación fomentamos las preguntas. Se espera que los soldados cuestionen las instrucciones confusas o dudosas. Algunas de nuestras mejores ideas tácticas han surgido de soldados rasos o jóvenes oficiales que encontraron mejores soluciones que sus superiores. Pero eso socava la autoridad del mando, protestó Erika. La disciplina militar depende de la jerarquía y de la obediencia sin vacilación. ¿De verdad?, preguntó Patterson con suavidad. Usted fue oficial en la Wehrmacht, señorita Weber. Su ejército valoraba la obediencia estricta y la jerarquía rígida. ¿Qué tan bien le sirvió eso a Alemania al final? La pregunta no era cruel, solo directa, expresada con la franqueza característica de los estadounidenses, que preferían la claridad antes que la diplomacia. Erika no pudo responder. La verdad era innegable. El entrenamiento alemán había formado soldados que ejecutaban órdenes defectuosas a la perfección, lo que muchas veces conducía a derrotas que podrían haberse evitado con mayor flexibilidad. He estado pensando en sus observaciones, le dijo Morrison después del seminario. Ha tomado notas detalladas sobre nuestros métodos de entrenamiento. ¿Estaría dispuesta a compartir su análisis? No para uso de inteligencia. La guerra está prácticamente decidida, sino porque me interesa sinceramente saber cómo un oficial de la Wehrmacht interpreta nuestro sistema. Erika dudó un instante pero aceptó.
Durante la semana siguiente recopiló sus conclusiones en un informe detallado comparando las doctrinas militares alemana y estadounidense. El proceso de escribirlo la obligó a enfrentar verdades que había evitado durante mucho tiempo. El entrenamiento americano producía soldados capaces de adaptarse con rapidez a desafíos imprevistos. El entrenamiento de la Wehrmacht creaba tropas que ejecutaban los procedimientos estándar con precisión absoluta, pero que se desmoronaban cuando las condiciones cambiaban. La filosofía de mando estadounidense distribuía la autoridad entre distintos niveles, lo que garantizaba decisiones más rápidas. La estructura alemana, en cambio, concentraba el poder, generando demoras cuando la acción inmediata era vital. La cultura militar estadounidense valoraba cumplir la misión por encima de seguir el procedimiento. La Wehrmacht, en cambio, priorizaba la precisión formal incluso cuando eso obstaculizaba el éxito. «Es un análisis excelente», dijo Morrison al terminar de leer el informe. «Ha captado perfectamente los contrastes clave entre nuestros sistemas, pero noto que evitó una pregunta. ¿Cuál de los dos enfoques es más eficaz?» Describe las diferencias, pero no saca una conclusión. Erika miró las páginas frente a ella y comprendió que tenía razón. Había enumerado cada diferencia evitando cuidadosamente la verdad que su propia experiencia confirmaba. Finalmente dijo en voz baja: «El enfoque americano es más eficaz». La confesión fue dolorosa, pero imposible de negar. El entrenamiento de la Wehrmacht creaba soldados que brillaban en la precisión de los desfiles y en los movimientos sincronizados. Pero los métodos estadounidenses formaban hombres fuertes donde realmente importaba, en la eficacia de combate, en la capacidad de adaptación y en el éxito de la misión. «No es una conclusión fácil para una oficial de la Wehrmacht», dijo Morrison con tranquila empatía. «No solo es difícil», admitió Erika, «es casi imposible. Pero las pruebas no se preocupan por mis sentimientos ni por el orgullo nacional. He pasado 3 semanas observando su entrenamiento. He visto a los soldados estadounidenses lograr, mediante iniciativa y flexibilidad, lo que los soldados alemanes jamás pudieron alcanzar a través de la obediencia perfecta. La comparación no favorece a la cultura militar alemana, pero ignorarla no cambia los hechos». Morrison la observó en silencio durante unos segundos. «Señorita Weber, ¿considerarían ayudarnos a desarrollar materiales de entrenamiento para la reconstrucción alemana después de la guerra? Su comprensión de ambos sistemas, el de la Wehrmacht y el nuestro, podría ayudarnos a diseñar programas educativos que presenten a los alemanes nuevos enfoques sobre organización militar». La propuesta la tomó por sorpresa, aunque de inmediato comprendió su lógica. Si Alemania quería reconstruirse con éxito, debía aprender de quienes habían demostrado métodos más eficaces. Y aquella lección, entendió, sería mejor recibida de alemanes que conocieran ambos mundos, y no de estadounidenses imponiendo ideales ajenos. «Ayudaré», dijo tras una breve pausa. «Pero quiero dejar claras mis intenciones. No estoy aquí para glorificar los métodos americanos, sino para explicar por qué funcionan y cómo podrían adaptarse a las necesidades alemanas de la posguerra». «Eso es exactamente lo que esperamos», respondió Morrison. «Una perspectiva honesta y equilibrada, que respete ambas tradiciones y reconozca que el entrenamiento militar debe juzgarse por su eficacia real en combate, no por su perfección ceremonial». Para noviembre de 1944, cuando la situación militar de Alemania se volvió desesperada, incluso muchos prisioneros empezaron a admitir que la supuesta superioridad de la Wehrmacht había sido propaganda, no realidad. Para Erika, las semanas de observación se habían cristalizado en una verdad dura. La cultura militar alemana había priorizado los valores equivocados, la apariencia sobre la eficacia,
la obediencia sobre la iniciativa y el orden rígido sobre la resolución flexible de problemas. Me han pedido hacer una presentación, anunció una tarde ante las prisioneras alemanas reunidas, sobre lo que hemos aprendido observando el entrenamiento militar americano. El coronel Morrison quiere que compartamos nuestras conclusiones con otros grupos de prisioneros y, más adelante, que colaboremos en el desarrollo de materiales educativos para la reconstrucción de Alemania después de la guerra. El anuncio provocó reacciones divididas. Algunas la miraron con recelo, acusándola de colaborar con el enemigo. Otras lo vieron como una preparación necesaria para el futuro. Mónica habló en nombre de las pragmáticas. Perdimos la guerra en parte porque creímos en nuestros propios mitos sobre la superioridad militar. Si las observaciones de Erika pueden ayudar a que los futuros alemanes no repitan esos errores, eso es un servicio a nuestro país. Durante el mes siguiente, Erika ofreció varias presentaciones a distintos grupos de prisioneros, repitiendo las mismas ideas centrales. El éxito militar americano provenía de la coherencia entre sus métodos de entrenamiento y sus valores culturales. El fracaso alemán radicaba en haber priorizado los principios equivocados. La reforma de posguerra, sostenía ella, debía aprender de las fortalezas aliadas sin limitarse a imitarlas. La lección, explicó durante una sesión, no es que los métodos americanos sean intrínsecamente mejores. Es que el entrenamiento eficaz debe reflejar la sociedad a la que sirve. Los estadounidenses entrenan para la iniciativa porque su cultura premia la capacidad individual de resolver problemas. Los alemanes entrenamos para la obediencia porque nuestra cultura valora la autoridad. Pero en la guerra moderna la iniciativa ha demostrado ser más valiosa que la obediencia ciega. ¿Entonces dice que la cultura alemana es inferior? Desafió un antiguo oficial de tanques que aún se aferraba a las viejas creencias. Digo que la cultura militar alemana tomó decisiones que resultaron ineficaces en la guerra moderna. Respondió Erika con serenidad. No es lo mismo que afirmar una inferioridad cultural, pero sí significa que debemos analizar nuestros fracasos con honestidad, en lugar de refugiarnos en mitos reconfortantes de superioridad. Al llegar el final de 1944, cuando la victoria aliada ya era inevitable, las autoridades estadounidenses comenzaron a implementar amplios programas educativos para los prisioneros alemanes que luego participarían en la reconstrucción de su nación. Erika pronto se vio profundamente involucrada en esos esfuerzos, elaborando materiales que comparaban doctrinas militares y explicaban por qué los métodos estadounidenses habían triunfado donde los alemanes habían fracasado. Se ha vuelto bastante influyente, observó el capitán Williams durante una de sus reuniones regulares. Los prisioneros respetan su pasado en la Wehrmacht, pero también confían en su valoración de las prácticas americanas. Esa combinación la convierte en un puente invaluable entre ambos mundos. Solo estoy siendo sincera con lo que he visto, respondió Erika en voz baja. El entrenamiento estadounidense tiene éxito porque forma soldados capaces de pensar de manera independiente sin perder la cohesión dentro de sus unidades. La instrucción de la Wehrmacht fracasó, porque creó hombres que solo podían actuar bajo una inautoridad de mando estricta. Son observaciones objetivas, no juicios morales sobre el carácter nacional. Pero sí son juicios sobre la eficacia, señaló Williams, y eso desafía el mito alemán de la superioridad de la Wehrmacht. Precisamente por eso deben decirse, respondió Erika con firmeza. Alemania perdió la guerra en parte porque creyó su propia propaganda. Si lo que he aprendido ayuda a los futuros alemanes a comprender que la verdadera fuerza militar nace de la capacidad de adaptarse y no de la obediencia ciega, entonces cualquier crítica que reciba de quienes aún se aferran a viejas ilusiones valdrá la pena. En enero de 1945, mientras la caída de Alemania se aceleraba,
Erika recibió una asignación formal para el programa de educación militar de posguerra. Permanecería bajo custodia estadounidense, pero trabajaría como instructora civil en lugar de prisionera, enseñando a soldados y civiles alemanes nuevas formas de entender la organización y el liderazgo militar. Su papel probablemente durará varios años, le explicó el coronel Morrison. Reconstruir Alemania requerirá una profunda reeducación en valores militares y en relaciones entre civiles y militares. Su experiencia única como oficial de la Wehrmacht, que comprende ambos sistemas, la hace indispensable para este esfuerzo. Lo entiendo, respondió Erika en voz baja. Estoy preparada para servir, aunque algunos compatriotas me llamen traidora por admitir que el entrenamiento americano fue más eficaz que el nuestro. No está admitiendo superioridad, la corrigió Morrison. Está reconociendo eficacia. Es distinto. Los métodos americanos funcionaron porque se adaptaron a sus soldados. La lección para Alemania no es copiar nuestro sistema, sino crear uno que valore la iniciativa y la resolución de problemas sin perder la identidad alemana. Mientras el invierno se intensificaba y la guerra llegaba a su fin, Erika reflexionaba sobre cuánto había cambiado su visión del mundo. 3 meses antes, se había burlado desde una ventana de los barracones de los soldados estadounidenses por su falta de precisión. Ahora comprendía que esa misma precisión había sido una debilidad. La incapacidad de adaptarse cuando las circunstancias cambiaban. Los soldados americanos, a quienes antes había despreciado como campesinos torpes, eran en realidad profesionales cuya confianza tranquila nacía de la habilidad, no del desorden. Su entrenamiento se centraba en las cualidades que decidían las batallas reales: la iniciativa, la adaptabilidad, el ingenio y el enfoque en la misión. La instrucción de la Wehrmacht, en cambio, había exaltado virtudes que solo lucían en los desfiles: la sincronización perfecta, la obediencia sin pensamiento propio y la lealtad rígida al procedimiento. Nuestros hombres no eran superiores, escribió esa noche en su diario. Nos enseñaron a admirar las cosas equivocadas. Hizo falta convertirme en prisionera y observar cómo entrenaba el enemigo para comprender que la verdadera excelencia militar no se mide por la perfección de los desfiles, sino por la eficacia en el combate. A enseñar esa lección dedicaré los próximos años, añadió, porque reconocer los errores del pasado es el primer paso para construir algo más fuerte. Marzo de 1945 trajo el colapso final de Alemania y el fin de la guerra en Europa, pero para Erika marcó el inicio de un nuevo propósito. Su transformación de prisionera a educadora se hizo oficial con un nombramiento civil dentro del gobierno militar estadounidense, asignada a desarrollar materiales de instrucción para la reconstrucción alemana de posguerra. Su primera tarea, explicó el coronel Morrison, ahora encargado de la planificación de la ocupación, es preparar programas educativos que expliquen los principios del entrenamiento militar estadounidense a los oficiales alemanes que reconstruirán las nuevas fuerzas de defensa bajo supervisión aliada. Erika comprendió de inmediato el desafío. Los antiguos oficiales de la Wehrmacht se resistirían a aprender de sus vencedores, sobre todo cuando las lecciones contradecían las tradiciones que aún veneraban. Sabía que debía presentar los métodos americanos no como superiores, sino como prácticos y dignos de estudio. Quiero centrarme en la comparación, le dijo a Morrison durante las reuniones de planificación. No en los americanos son mejores, sino en esto es lo que hacen de forma distinta y por qué funciona. Que los oficiales saquen sus propias conclusiones basándose en los resultados, sin sentir que los sermonean por sus fracasos. El enfoque funcionó. Cuando comenzó a impartir sus primeras clases en el Múnich ocupado, muchos antiguos oficiales de la Wehrmacht llegaron escépticos y a la defensiva, pero el pasado de Erika, una oficial de comunicaciones condecorada, respetada dentro del ejército alemán,
Le otorgaba una credibilidad que ningún instructor estadounidense podría haber conseguido. «Yo estuve una vez en el lugar en el que ustedes están», les dijo a sus primeros 40 alumnos. Observé el entrenamiento de los soldados americanos y pensé que sus métodos eran descuidados e inferiores. Pero me obligué a mirar más de cerca y a cuestionar mis creencias. Lo que descubrí cambió por completo mi comprensión de lo que realmente hace eficaz a un ejército. Guiaba a sus alumnos a través de las mismas observaciones que ella misma había hecho tiempo atrás en el fuerte Leavenworth. El enfoque estadounidense en la iniciativa en lugar de la obediencia. La toma de decisiones descentralizada frente al control jerárquico estricto y la prioridad del éxito de la misión sobre la adhesión rígida al procedimiento. Cada principio iba acompañado de ejemplos claros que contrastaban los métodos de la Wehrmacht con los americanos. Veamos un caso sencillo, Sentonin, propuso. Una escuadra se topa con una posición enemiga inesperada mientras avanza. El entrenamiento de la Wehrmacht dicta: informar al mando, esperar nuevas órdenes y luego ejecutar el plan revisado. El entrenamiento americano, en cambio, enseña. El jefe de escuadra evalúa la situación, toma una decisión táctica inmediata y se adapta sin esperar instrucciones desde arriba. ¿Qué sistema funciona mejor en un combate dinámico? El enfoque de la Wehrmacht garantiza la coordinación del mando, replicó el mayor Hoffmann, un antiguo oficial de tanques aún fiel a la doctrina alemana tradicional. Sin control centralizado, las unidades actúan por su cuenta y la estrategia general se desintegra. Mantener el control ayuda realmente, contraatacó Erika con serenidad. Si eso implica perder oportunidades tácticas cruciales, los americanos nos derrotaron en parte, porque sus soldados se adaptaban más rápido de lo que nuestro sistema de mando podía reaccionar. Valoramos el control por encima de la eficacia. Y pagamos ese error. Los debates eran intensos pero productivos. Muchos exoficiales de la Wehrmacht luchaban con verdades incómodas, comprendiendo poco a poco que la derrota alemana no se debía a cobardía ni a debilidad de los soldados, sino a una filosofía de entrenamiento equivocada, centrada en virtudes que ya no servían para la guerra moderna. Está haciendo que lo cuestionen todo, comentó el capitán Williams una tarde. Ahora, asignado a tareas de ocupación, asistía de vez en cuando a las conferencias de Erika. Tienen que hacerlo, respondió ella. Yo también tuve que pasar por eso. Cuestionar todo lo que creía sobre lo que hace excelente a un ejército. Si ellos están dispuestos a vivir el mismo proceso, quizá logremos construir algo más fuerte que lo que antes fracasó. Durante los meses siguientes, la reputación de Erika creció tanto entre los funcionarios de ocupación como entre los oficiales alemanes. Se la conocía como la exoficial de la Wehrmacht capaz de analizar con honestidad los errores de Alemania sin despreciar a sus soldados, y de explicar el éxito americano sin insinuar una superioridad moral o cultural. La clave, dijo en una clase particularmente participativa, es entender que el entrenamiento militar debe reflejar tanto la cultura nacional como la realidad del campo de batalla. Los estadounidenses entrenan para la iniciativa porque su cultura premia la resolución individual de problemas. Los alemanes entrenamos para la obediencia porque nuestra cultura valora la jerarquía. Ningún enfoque es inherentemente correcto o incorrecto. Pero en la guerra moderna la adaptabilidad ha resultado mucho más útil que la disciplina rígida. Esa es la lección que debemos asumir. Al finalizar 1945, mientras la ocupación aliada se consolidaba, las responsabilidades de Erika se ampliaron más allá del ámbito militar para abarcar temas de relaciones cívico-militares y gobernanza democrática. Sin embargo, su mensaje seguía siendo el mismo. Solo enfrentando los errores del pasado con honestidad, podría Alemania construir un futuro mejor. Y aprender de los antiguos adversarios requería humildad y objetividad.
Para el invierno de 1946 surgieron nuevas dificultades a medida que la Guerra Fría empezaba a definir la política aliada. Las autoridades estadounidenses comprendieron que reconstruir las fuerzas defensivas alemanas ya no se trataba solo de impedir el rearme, sino también de resistir la influencia soviética. Erika se encontró pronto en el centro de debates de alto nivel sobre cómo reconstruir las estructuras militares alemanas, aprendiendo de los fracasos de la Wehrmacht, sin limitarse a copiar los sistemas estadounidenses. Necesitamos oficiales alemanes que piensen de forma independiente pero que sigan operando dentro de un marco democrático, explicó el general Matthews, principal responsable estadounidense de la planificación de la reconstrucción. Sus programas deben prepararlos para ese equilibrio, iniciativa y criterio, sin revivir los hábitos autoritarios del pasado. La tarea era delicada. Un énfasis excesivo en la doctrina americana alejaría a los oficiales alemanes que temían una dominación cultural. Demasiado poco. Y se corría el riesgo de restaurar la misma jerarquía rígida que había condenado a la Wehrmacht. Erika buscó un enfoque equilibrado que respetara las tradiciones militares alemanas, pero incorporara las lecciones del éxito estadounidense. He estado desarrollando un modelo que llamo tácticas basadas en la misión con responsabilidad democrática, explicó durante una presentación ante líderes americanos y alemanes. Combina el concepto alemán de Auftragstaktik, el mando orientado a la misión que otorga libertad a los subordinados, con el énfasis estadounidense en la iniciativa y la supervisión civil. La idea agradó a ambos lados. Los oficiales alemanes acogieron con agrado la referencia a Lemut, a la Auftragstaktik, un principio que en su día promovió la iniciativa de los subordinados antes de ser distorsionado por el autoritarismo nazi. Los funcionarios estadounidenses, por su parte, aprobaron el marco de responsabilidad democrática, que garantizaba que la autonomía militar del futuro siempre estaría subordinada al control civil. Es una síntesis extraordinaria, comentó el general de brigada Weber, sin parentesco con Erika, un antiguo oficial de la Wehrmacht que ahora trabajaba con las autoridades de ocupación. Ha conseguido combinar los aspectos más sólidos de ambas tradiciones y crear algo que realmente podría funcionar para la Alemania de posguerra. Sin embargo, transformar la teoría en práctica resultó mucho más difícil. Los exoficiales de la Wehrmacht tenían problemas para abandonar los hábitos profundamente arraigados de la jerarquía rígida, mientras que los jóvenes alemanes, desilusionados por el militarismo de la era nazi, rechazaban cualquier cosa que se pareciera mínimamente al autoritarismo. Erika tuvo que ajustar sus métodos una y otra vez, adaptando cada sesión a su público, pero sin renunciar aún tenía una idea constante. El entrenamiento eficaz depende de equilibrar la disciplina con la iniciativa y el orden con la flexibilidad. Algunos días siento que intento enseñar a nadar a los gatos, confesó a Mónica, quien se había unido a su equipo tras demostrar un talento notable para conciliar los enfoques alemán y estadounidense. Los veteranos mayores se aferran a la jerarquía, continuó Erika. La generación joven rechaza cualquier cosa que huela a viejo militarismo. Encontrar un punto intermedio entre ambos parece casi imposible. Pero es necesario, respondió Mónica con calma. Alemania necesita unas fuerzas armadas capaces de proteger la democracia sin ponerla en peligro. Ese equilibrio, disciplina sin autoritarismo, iniciativa sin caos. Es exactamente lo que estás enseñando. A finales de 1946, los programas de entrenamiento de Erika habían alcanzado a más de 500 antiguos oficiales de la Wehrmacht, presentándoles nuevos modelos de liderazgo militar. Los informes de los participantes mostraban un impacto real. Muchos admitían que por fin comprendían por qué los métodos estadounidenses habían tenido éxito y cómo principios similares podían adaptarse a las condiciones alemanas. Su trabajo ha ido mucho más lejos de lo que esperábamos,
le dijo Morrison durante una revisión de progreso. Varios mandos aliados han solicitado sus materiales para utilizarlos en sus propias zonas. Se ha convertido en la principal voz que explica cómo reformar la cultura militar alemana sin borrar sus tradiciones valiosas. El reconocimiento le resultaba tanto halagador como irreal. Erika había iniciado este camino como una prisionera que se burlaba de los ejercicios americanos. Ahora era vista como una experta en la transformación del pensamiento militar. Su propia evolución reflejaba la de su país. De enemigo derrotado a socio en reconstrucción, de la rigidez autoritaria a la renovación democrática. «Solo he descrito lo que presencié», dijo con modestia. El entrenamiento americano funcionó porque se adaptó a sus valores y a sus necesidades de combate. El nuestro fracasó porque valoraba la apariencia por encima de los resultados. El principio es simple. Los ejércitos triunfan cuando su instrucción refleja tanto su cultura como las realidades del campo de batalla. La tarea de Alemania es crear un sistema que apoye la democracia y preserve la excelencia profesional. Al terminar 1946, Erika recibió un nombramiento oficial como asesora principal en la División de Instrucción Militar de la Alta Comisión Aliada, un cargo que moldearía el nuevo ejército alemán durante los años siguientes. La antigua oficial de la Wehrmacht, que una vez había ridiculizado a los soldados estadounidenses, se convirtió en una de las principales arquitectas de la nueva cultura militar alemana, construida sobre las lecciones aprendidas de aquellos mismos soldados a los que antes había despreciado. Verano de 1955. 10 años después de la guerra, Erika se encontraba en el nuevo centro de entrenamiento de la Bundeswehr cerca de Múnich, observando a la primera generación de tropas alemanas de posguerra realizar ejercicios que combinaban la precisión alemana con la adaptabilidad estadounidense. Los jóvenes reclutas se movían con disciplina y confianza, pero su formación enfatizaba el pensamiento independiente y la toma rápida de decisiones en lugar de la obediencia ciega. «Impresionante», dijo el general Taylor, de visita desde el cuartel general del ejército estadounidense para observar el programa que Erika Zieh había ayudado a crear. «Se ven profesionales, pero está claro que esto no es la vieja Wehrmacht. Estos hombres están entrenados para pensar, no solo para obedecer». «Ese siempre fue el objetivo», respondió Erika, observando cómo un jefe de escuadra ajustaba la táctica en medio del ejercicio. «Formar soldados que conserven el profesionalismo alemán, pero adopten las lecciones americanas sobre iniciativa y flexibilidad. Ha tomado una década, pero creo que por fin hemos encontrado ese equilibrio». El modelo de instrucción de la Bundeswehr encarnaba todo lo que Erika había descubierto desde aquella mañana de 1944, cuando se había burlado de los soldados americanos tras una alambrada. El nuevo ejército alemán sostenía los ideales democráticos, la supervisión civil y la iniciativa individual, sin renunciar a la disciplina ni al orgullo que siempre habían definido su tradición. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Mónica, ahora administradora superior de formación, mientras observaban a la clase de graduados. «¿De haber pasado 10 años enseñando a los alemanes los mismos métodos que antes despreciabas?» «Nunca», respondió Erika con firmeza. «Solo me arrepiento de los años que desperdicié creyendo la propaganda de la Wehrmacht sobre nuestra supuesta superioridad. Pero jamás lamentaré la década que he dedicado a ayudar a Alemania a aprender de sus errores». La ceremonia de graduación de aquella tarde contó con discursos de autoridades tanto alemanas como aliadas, todos centrados en los mismos temas fundamentales: los valores democráticos, la integridad profesional y la necesidad de aprender de los errores del pasado. Cuando llamaron a Erika al estrado para recibir un reconocimiento por su labor en la reconstrucción del sistema militar alemán, se sintió sobrecogida por la emoción al contemplar hasta qué punto había avanzado su país. Hace 10 años,
comenzó, dirigiéndose a los oficiales y soldados reunidos. Yo era una oficial de la Wehrmacht, convencida de que el entrenamiento militar alemán no tenía rival alguno. Me burlaba de los soldados americanos porque carecían de la precisión de los desfiles, porque cuestionaban las órdenes, porque valoraban más la iniciativa que la obediencia. Hizo una pausa, contemplando a los jóvenes soldados alemanes ante ella, hombres que habían crecido en una nación muy distinta de aquella a la que ella había servido. Tuvo que pasar que me convirtiera en prisionera y que observara con ojos abiertos el entrenamiento de los soldados americanos para comprender cuán equivocada estaba respecto a lo que define la verdadera excelencia militar. El entrenamiento de la Wehrmacht formaba soldados que lucían impresionantes durante las ceremonias, pero que flaqueaban cuando el combate exigía adaptación. El adiestramiento americano, en cambio, producía tropas que parecían informales, aunque eran terriblemente eficaces cuando debían actuar por cuenta propia. La lección que aprendí, y que he dedicado la última década a enseñar, es que el entrenamiento militar debe responder a las necesidades reales del combate, no a nuestro gusto por la precisión sincronizada ni a la obediencia incuestionable. La guerra moderna recompensa la iniciativa, la flexibilidad y la toma de decisiones descentralizada. La Bundeswehr en la que ahora sirven se construyó sobre esos mismos principios, combinando lo mejor de la tradición militar alemana con las lecciones obtenidas al comprender por qué nuestros antiguos enemigos triunfaron donde nosotros fracasamos. Cuando la ceremonia concluyó y los jóvenes oficiales partieron hacia sus primeros destinos, Erika reflexionó sobre el extraordinario camino que la había llevado de ser prisionera de guerra a convertirse en una de las principales arquitectas de la renovación militar alemana. Aquella transformación había exigido humildad, el valor de afrontar verdades dolorosas y la comprensión de que aprender de los antiguos adversarios no era traición, sino patriotismo en su forma más pura. ¿Algún pensamiento final?, preguntó el coronel Morrison, que había viajado desde Washington para asistir al evento. Con los años, se había convertido en colega y amigo, alguien que comprendía la lucha personal detrás de los logros de Erika. Solo gratitud, respondió ella suavemente, observando a los nuevos soldados de la Bundeswehr moverse con una disciplina que honraba la tradición y a la vez abrazaba los valores democráticos. Gratitud porque fui capturada por personas que eligieron enseñar en lugar de castigar. Gratitud porque me obligaron a cuestionar mis propias convicciones. Y gratitud porque me dieron la oportunidad de ayudar a construir algo mejor que lo que una vez fracasó de forma tan desastrosa. Cuando el sol comenzó a ponerse y las ceremonias del día llegaron a su fin, Erika dio un tranquilo paseo por los campos de entrenamiento que simbolizaban una década de transformación. Los jóvenes soldados alemanes que cruzaban su camino se veían seguros y competentes. Hombres formados en métodos que habrían parecido radicales en la vieja Wehrmacht, pero que ahora eran práctica habitual en la Alemania democrática. Nuestros hombres nunca fueron superiores, murmuró, recordando las palabras orgullosas de aquel primer día en el fuerte Leavenworth. Simplemente creímos nuestra propia propaganda, y pagamos un precio terrible por esa ilusión. Comprendió entonces que la verdadera fortaleza había pertenecido a los americanos, soldados tan seguros de sus métodos que permitieron a prisioneros enemigos observar y aprender, confiando en que la simple honestidad de la observación revelaría su eficacia. La mayor victoria, comprendió ahora, no había sido la dominación en el campo de batalla, sino la transformación del entendimiento que surge al dejar de lado los prejuicios el tiempo suficiente para reconocer que incluso los antiguos enemigos tienen lecciones valiosas que compartir. Y entendió también que los ejércitos más fuertes son aquellos que valoran la eficacia por encima del espectáculo, la sustancia por encima de la ceremonia, y poseen la humildad necesaria para admitir cuando las convicciones más arraigadas han sido erróneas.
Mientras conducía de regreso a su casa en Múnich, Erika sintió un profundo orgullo por lo que la reconstrucción militar de Alemania había logrado. No porque hubiera imitado los métodos estadounidenses, sino porque había asimilado sus lecciones y construido algo verdaderamente alemán, disciplinado pero democrático, seguro pero contenido, una fuerza que defendía sin amenazar, que valoraba la iniciativa sin perder el orden y que entendía que la verdadera excelencia reside en la adaptabilidad, no en la rigidez. Los soldados americanos a los que alguna vez había ridiculizado le habían enseñado en última instancia la lección más importante de todas. La fuerza no consiste en no equivocarse nunca, sino en tener el valor de reconocer los errores y aprender de quienes triunfaron donde uno alguna vez fracasó.